Hoy estamos hablando acerca de los rumores y sus alrededores. Y para la parte de la entrevista, esperamos que ya se vaya acostando en el diván, que se relaje. Vamos a hablar con María Angélica Marmet, que está dedicada a la psicología social desde hace unos 30 años, es psicopedagoga, es magíster en salud mental, miembro del Consejo Directivo y fundadora de la Escuela de Psicología Social de Santa Fe, doctor Enrique Pillón Rivier. La saludamos Matías Zárate, Juan Pablo Amarillo y Mauricio Pérez y Ángeles Amore. ¿Cómo le va, María Angélica? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. ¿Lo que dije recién de usted está bien o es meramente un rumor? No, está bien, está bien. Capaz que rumores hay muchos más. Hay muchos más que eso. ¿Cómo le va, María Angélica? Bien, bien, la verdad que bien, es un gusto estar con ustedes. La verdad que me parece un tema que casi nunca me pongo a pensar y me obligaron a pensar en estos días preparando material, buscando material, así que bien, me gusta hacer eso. Bueno, ¿y quiere contarnos entonces qué estuvo pensando? Recuerde que está en el diván. Porque ¿Cómo no te escuché? Recuerde que está en el diván. Perfecto. Mira, varias cosas, la verdad. Primero me fui a buscar a quien es mi maestro, el doctor Enrique Pillón Rivier, y bueno, y todo lo que ha sido la construcción de la corriente en psicología social en este país hace muchos años, y porque Pillón trabajó mucho sobre el rumor, y por supuesto no fue el único. Después también Ana Quiroga trabajó y además lo acompañó a él en muchos de estos textos, y hay viejos textos de Pillón, ¿no?, de la década del 60 por ahí, en donde él define al rumor y lo define como una comunicación que tiene esa característica de ser difusa. Ajá. Es decir, que de algún modo plantea la información de un hecho, pero que las características de ese hecho no están explicitadas, entonces eso que va a suceder está de algún modo, queda difuso como información. Y desde ese lugar impacta, pega, tiene un impacto emocional en la gente, en quien lo escucha, y tiene esa fascinación de hablar de lo que yo sé que conozco que otros no conocen. Ajá. Viste, que hablar de lo prohibido, pero además hablar de aquello de lo que yo tengo un dato, que los demás no, generan todo un monto de fantasía y por supuesto un lugar de cierto poder. Exacto, esa es la idea de la primicia, ¿verdad? ¿Cómo? De ahí viene la idea de la primicia, ser el primero en contar algo respecto de algo que no se ha dicho. Que no se ha dicho y de lo cual yo poseo el dato. Exacto. Entonces digo, me parece que da un cierto lugar de poder en ese sentido. Entonces, bueno, me pareció muy interesante volver a eso porque me preguntaba a mí misma, digo, pucha, uno no piensa en los rumores. Si yo pienso en rumores, ¿de qué pienso? Y entonces imaginaba, lo primero que se me ocurrió fueron los chimentos de la farándula. Claro. Los rumores que circulan por ahí. El clásico, tengo el tape. ¿No? El clásico, tengo el tape, tengo la cinta. Vos sabés que se me corta, los escucho muy mal. Perdón, ¿me escuchas bien? Ahí sí, ahí sí. Sí, te escuchamos. Bueno, yo lo que decía era que lo que me doy cuenta cuando empiezo a pensar en esta propuesta que me habían hecho ustedes es que pensaba en rumores como banales, ¿no? Con cierta banalidad sobre el hecho de lo que pasa en los programas de Chimento. Y después me empiezo a dar cuenta que eso tiene que ver con que uno de algún modo naturaliza una enorme cantidad de información que recibe diariamente, en un bombardeo, te diría, que va recibiendo, y en lo cual hay muchas cosas que son rumores, y que las vamos como naturalizando, como dejando correr. Entonces, bueno, empecé a buscar, me metí en internet, y tú sabes que, por ejemplo, me meto en un diario que no es habitual para mí leer,
que es el cronista comercial, y me encuentro con una información que es de estos días, en el que plantean que hay una encuesta que se ha hecho, que plantea que el 18% de los argentinos confía en el peso como moneda de ahorro, y casi un 60% teme que se implemente un nuevo corralito. Cuando la palabra corralito tiene un peso enorme, y entonces empiezan a decir en uno de los párrafos que los miedos sobre lo vivido en el 2001 se han activado, y en cierta forma, dice, logran trascender a generaciones que no han transitado esa experiencia. Y dije, mira vos, en plena situación de pandemia y en una situación donde hay una enorme crisis que no es solo la crisis sanitaria, este contenido tiene esto que dice Pillon: hay una información, pero además hay una cantidad de datos que conmocionan. Te llevan a una historia vivida que está explícitamente planteada como el 2001, pero te preanuncian algo, te preparan para algo que no queda explicitado. Hay rumores María Angélica, hay rumores, entiendo, que tienen cierta intención entonces, más allá de algunos que se produzcan casi como esos mensajes del teléfono roto. Exactamente, tiene una intención, y te diría, lo del teléfono roto sucede porque una información de este estilo genera una enorme ansiedad. Al pegar en esa historia vivida, y que además es una historia crítica, dolorosa, genera una enorme ansiedad, de tal modo que, te diría, hay dos elementos que juegan ahí. Uno es que esa ansiedad impide que lo mantengas en vos mismo. Sí o sí se necesita compartirlo, no se puede tolerar conservar esa información. Y por otro lado, en la medida en que esto va transcurriendo el boca a boca, en la medida en que se va difundiendo, obviamente lo que hace es distorsionarlo cada vez más, porque cada quien le agrega datos, le pone su interpretación, más aspectos de temor. Le agrega sus propias interpretaciones, su punto de vista. Claro. Por eso tiene tanto efecto. Claro. Y por eso logra, de algún modo, hasta te diría, naturalizar. Bueno, Ana y Pillon trabajan también en la década del 60. Un tema que tenía que ver con que Pillon trabajaba en el diario Crítica, y reciben una información respecto de todos los datos del programa del golpe que se preparaba en ese momento, que fue el golpe del 66, que se le da a Ilia, ¿no? El golpe de Onganía. Y entonces, dice, tenía una cantidad de datos, el informe que recibían los diarios, y lo que buscaba era, obviamente, generar expectativas, recogían a la vez cuáles eran las necesidades en la población. Está claro que era otro momento crítico, económico, social, y entonces lo que hacen es, sobre esa crisis, generar la idea de la inevitabilidad de algo que se necesita, pero que solo puede venir de una manera, que es en ese caso instaurando un golpe de Estado, cortando las libertades democráticas, los derechos, etcétera. María Angélica, te hago una pregunta. Sí. ¿Solamente son los rumores negativos los que trascienden, o hay rumores también que sean positivos? La verdad es que no son solo los negativos. Lo que pasa es que habría que ver negativo o positivo en relación a qué. Quién, claro. En relación a quién. Seguro. ¿Me entendés? Porque digo, como tiene un trayecto, digamos, que va distorsionando, hay que ver hasta qué punto llega eso en relación a esta acumulación de datos, y en todo caso a quién favorece o a quién no. Yo digo, los que hasta acá he trabajado, me puse a buscar, tenés un gran desarrollo de los rumores en todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y con la Segunda Guerra Mundial uno podría decir, bueno, a ver, cuando Inglaterra, inclusive Churchill organiza un equipo destinado a generar rumores
para debilitar el frente alemán, lo que está haciendo es algo positivo para su nación. ¿Qué relación tiene entonces? Claro, seguro. Pero ¿qué relación tiene entonces el tema de los rumores con las fake news o con esto de la posverdad? Interesante pregunta, porque a mí me parece que ahí hay matices, te diría. ¿A qué me refiero con matices? Yo creo que en la fake news o en las noticias falsas hay una organización a propósito de una noticia que quien la organiza sabe que es falsa, pero está ligada al poder y a la lucha de intereses. Entonces, vos podés identificar fácilmente la fuente que elabora esa noticia. No se oculta la fuente de la noticia. Lo que se construye es una noticia falsa para manipular la opinión pública. Entonces, quien lo organiza, pensemos por ejemplo, una noticia falsa tiene que ver con todo el desprestigio de la vacuna Sputnik durante un largo tiempo. Claro. Y en realidad eso generó conductas. Mucha gente se negaba a vacunarse precisamente por el desprestigio que tenía la vacuna, por las dudas que generaba. Imagínate, te quedas pegado a la heladera, olvídate. O no te dejan entrar a Europa. Claro. Bueno, por eso, es decir, que está bien, en Europa todavía no tiene ¿cómo se dice?, la autorización, y por lo tanto no estaría sirviendo en algunos países. En otros ya se está revisando esa autorización. Pero digo, acá te lo planteaban... María Angélica, Ángeles te saluda. Hola, Ángeles. Hola, podemos pensar que entonces en esta forma de el rumor, como tantas de sus formas, desde la manipulación, un contexto de crisis y de miedo, de confusión, quedaría como al servicio, podría quedar como al servicio de que el rumor se eche a correr. Sí, por supuesto, que son las situaciones en donde es posible. Lo que pasa es que ahí es donde a mí me parece que esto no es nuevo, chicos, esto es muy viejo. La manipulación de la información, la intención de generar conductas a partir de manipular a la opinión pública no es una cosa nueva, no es de este tiempo. Lo que sí me parece es que hay aspectos nuevos y que son interesantes en este sentido en relación, por ejemplo, a lo de las noticias falsas. ¿Qué es lo nuevo en lo de las noticias falsas? Es la articulación no solo de la elaboración de la noticia, sino la utilización de todo lo novedoso de las redes sociales, te diría, de toda la cuestión como no me sale la palabra, de las eso debe ser porque estoy en el diván, ¿no? Por supuesto. de todo lo que son los avances científicos, esto es lo que no me salía. Todo ese bagaje nuevo que nos permite comunicarnos más rápidamente, llegar a casi instantáneamente cualquier lugar del mundo, todo eso se utiliza para precisamente seguir manipulando y por lo tanto tiene un efecto mucho más rápido, más profundo. Digo, hay una idea de que nosotros tenemos datos en la nube donde están guardados. En realidad no están guardados nada, son un instrumento de quienes manejan las redes sociales y eso tiene dueños, no es una cosa que queda en un lugar donde nadie puede acceder. Entonces, la vinculación de las formas de manipulación con las noticias falsas, justamente vinculándolo con las redes sociales y su enorme efecto en este momento, hace, me parece, un cuadro muy fuerte, muy sólido, muy novedoso en este sentido. Muy bien, María Angélica, sí. Por hoy vamos a dejar justito con eso último que acaba de decir. Tenemos que ir a una pausa, le agradecemos enormemente, ya nos estaremos comunicando seguramente en otro programa con usted para hablar sobre algún otro tema. Bueno, cómo no, muchas gracias. Hasta luego. Que lo pasen lindo. Dementes, un programa que afirma que la salud mental no es cosa de locos.
El rumor es una forma muy poderosa de comunicación. Cuando un rumor se echa a correr, es imposible controlarlo, porque va cobrando vida propia, se alimenta de boca en boca, crece con la imaginación del que lo escucha y lo repite. Y diría que no le pertenece a nadie. ¿De quién es un rumor? De nadie. ¿Cómo se lo detiene? No estoy segura de que eso sea posible. Se me ocurre que un rumor se puede tratar de controlar con un rumor más fuerte, uno que le dé pelea, que lo vaya acercando, que lo mutile, que le quite credibilidad. O tal vez simplemente hay que esperar a que el tiempo pase y, como el fuego, el rumor vaya perdiendo fuerza y se apague solo. Hay quienes dicen que el rumor siempre tiene algo de verdad y afirman con esa lógica del conocido refrán que cuando el río suena, agua lleva. Si se dice algo, algo de verdad debe haber ahí. Otros descreen completamente de los rumores y le atribuyen malicia y malas intenciones. Verdadero o falso, el rumor circula con más potencia que cualquier otro enunciado, uno científico, por ejemplo, o un poema. ¿Por qué pasa esto? No estoy segura, pero el rumor nos interpela como un juego que divierte, que nos hace partícipes, como dice María Angélica en la entrevista, nos da algo de poder. El rumor necesita de nuestra participación para seguir vivo y a la vez nos involucra casi sin responsabilidades. Porque ¿quién se hace cargo de lo que se repite en las redes o en una reunión del consorcio, por ejemplo, como si fuera una verdad revelada? ¿En qué se sostiene? ¿En qué se basa un rumor? Sospecho que no se basa en la verdad, sino en las condiciones de verosimilitud, en la probabilidad de que eso que se dice sea cierto. ¿Importa la verdad en este caso? En absoluto. El rumor vive en las palabras y en las fantasías, no en los hechos. Hay rumores que se repiten casi sin intención o sin conciencia de la consecuencia que puede producir. Pero hay otros que son específicamente esparcidos para que produzcan un efecto. Por ejemplo, hay rumores que se piensan en equipos de campañas políticas y otros que se diseñan con lujo de detalles en oficinas de marketing. Estos rumores tienen objetivo, son parte de una estrategia. Por ejemplo, que un personaje público crezca en popularidad y conocimiento, o que, por el contrario, un dirigente caiga embarrado en el lodazal del descrédito y de la vergüenza. ¿Qué tanta fuerza tienen los rumores? ¿De qué son capaces? Yo creo que tienen mucha fuerza y son capaces de mucho, incluso de hacer daño a las personas que son protagonistas de un rumor especialmente malintencionado. Podemos pensar, por ejemplo, en las mujeres que en la época de la Inquisición terminaron quemadas en la hoguera, porque se decía que eran brujas. Los rumores son virales o fueron virales antes de que existiera Internet. Ahora se habla mucho de la viralización de tal o cual información. Los rumores eran protagonistas de las noticias cuando todavía no se había inventado la escritura o el papel. Y hoy encuentran un medio para expandirse sin límites, un medio que pocas veces pide comprobantes al momento de difundir información. Las redes sociales llevan y traen rumores sobre productos, sobre bienes y personas y reproducen información falsa sin hacerse demasiadas preguntas, sin hacernos demasiadas preguntas. Y todos estamos ahí consumiéndolos. Frente a esto, tal vez la única posibilidad de detener un rumor malicioso sea una decisión personal. La conciencia expresa de quien lo escucha de cortar la cadena, de no divulgarlo, de sostener que si lo que estoy a punto de repetir es una falacia o no estoy segura de su veracidad, mejor me callo.